te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te lleve, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Amén. Bendiciones. Qué bueno es estar con ustedes este día miércoles, compartiendo la palabra que el Señor pone en nuestros corazones para hacerlos parte de lo que el Señor está edificando a su iglesia. Le doy la bienvenida a los hijos de la casa de Mir y a todos los amigos del ministerio o hermanos en la fe o personas que por primera vez oyen un mensaje acerca de Cristo. Bienvenidos. Sepa usted que el Evangelio es un propósito de Dios de llamar a su corazón a toda persona, como esté, en el estado que esté, de la vida que venga. Cuando Cristo se te revela, cuando Cristo se te presenta con su mensaje, es para hacerte parte de su corazón. Y eso es algo que sana al mundo de hoy. Creo que es algo que sana desde siempre. Cada generación, este mensaje los sana porque los invita a ser parte. Y es algo que muchos valoran porque se acuerdan de dónde fueron llamados. Recuerdan qué condición y qué estado de vida tenían. Y no lo recuerdan como algo para culparse porque fueron perdonados, sino que lo recuerdan como algo para valorar. Se recuerdan cómo Dios los llamó, cómo los hizo parte, la paciencia que les dio, el amor con el que los trata, la paternidad que tiene sobre ellos, la identidad de hijos que recibieron. Bueno, son riquezas que me imagino que toda persona creyente del otro lado está de acuerdo conmigo. No tiene nada que ver lo que nosotros podíamos haber hecho por Dios, porque nada nos acercaría a Él, sino que lo hecho por Jesús es lo que nos acerca a Él. Por eso creer en Jesús es lo que nos hace posible el vínculo con Dios. No ninguna obra nuestra, ni ningún tipo de mérito nuestro, sino Cristo es el camino, el único camino al Padre. Por eso que Dios te bendiga. En esta hora quiero compartir el tema que les mencioné el miércoles pasado, que fue el lugar de la transformación. Un poquito hablamos y dejamos como un anticipo decir qué te parecería si estás pensando construir algo en tu casa porque sentí la necesidad
de un ambiente para extender o para estar o para relajarte o para descansar, y que el dueño de la casa, aquel que construyó, te dice, ya está, ese espacio ya está hecho, pasa que no lo descubriste todavía. Ese mensaje sería primeramente tranquilizador y sobre todo excelente, porque te evitaría invertir recursos, te evitaría hacer una obra innecesaria. Pero el tema está no en lo que me evita, sino en que me dice que lo tengo pero no lo descubrí. A mí lo que más me llamaría la atención no fuera lo que me evita gastar, sino que me diga que lo tengo y no me di cuenta. Eso me llamaría mucho la atención. Y como soy preguntón, cuando algo me interesa yo pregunto. Yo le preguntaría a esta persona y le diría, pero ¿cómo me está diciendo que ya lo tengo y yo no me di cuenta? Por algo estaba proyectando construir. Y es ahí donde la persona me dice, ¿sabes por qué no te diste cuenta? Porque todavía no lo deseas de verdad. Yo diría, ¿cómo no lo deseo? Si no estás viendo que estoy planeando construirlo porque pensé que no lo tenía. Y ahí donde la persona me dice, exactamente, vos querés construir algo de tu esfuerzo, pero esto que ya está construido para vos no lo deseas. Y no entendería mucho esa respuesta, necesitaría un poquito más de explicación. Y me diría esto para darme un poco más de entendimiento y me diría, ¿sabes lo que pasa? Es que ustedes corren detrás de sus propias obras y no las que ya hizo el Señor. Por eso es que no ven lo que ya tienen y lo añaden a su lista de necesidades. Porque ustedes corren detrás de sus obras y no de la que el Señor ha hecho. ¡Wow! Eso a mí me impactaría muchísimo. La verdad que a mí eso me pondría a llorar. Porque diría, ¿cómo puede ser que yo me estaba considerando una persona que amaba al Señor y que por eso oraba a Él que me dé los recursos para construir un lugar, y que de repente esta persona que conoce la casa donde estoy me diga, lo tenés y no lo ves porque no lo deseas de verdad? Y ante insistir que me explique el por qué Él dice que no lo deseo, me diga esto, porque vos corrés detrás de las obras de ustedes y no la del Señor. Ya creo que eso podríamos decir amén, nos vemos el próximo domingo. Porque podríamos reflexionar en muchas cosas, podríamos aplicar esa palabra a muchas cosas, a muchas necesidades que hoy tenemos, que el Señor dice, no las tenés porque no vas detrás de mi obra. No las tenés, no la recibís y estás proyectando vos hacerlo porque no vas detrás de mi obra en la cruz, porque vas detrás de la tuya. Y ahí donde todos entramos, si estamos así, todos entramos en aquella interpretación que Jesús dio de sí mismo. A veces la gente se queda con la interpretación que tuvieron de Jesús y la famosa frase amigo de pecadores. O Él entra a casa de pecadores y come con pecadores. Y muchos interpretan que es una interpretación correcta, que Jesús es amigo de pecadores, cuando la interpretación correcta es la que Jesús responde de sí mismo, y es que Él es el médico de los enfermos. Él no se molestó que lo traten de amigo de pecador, porque el que sabe quién es en Dios no se ofende porque digan que su entorno es pecador, porque Él sabía que Él era un médico para los enfermos. Y dijo claramente, el sano no tiene necesidad de médico. En otras palabras, estaba diciendo, el que se considera que está bien no necesita mi obra, sino que va detrás de las suyas. La verdadera interpretación es que si Jesús no puede obrar en mi necesidad, es porque yo me considero sano por mis propias obras. O me considero justo por mis propias obras. Y no damos lugar al médico de los enfermos. ¿Qué es un médico? Un médico es aquel que hace un compromiso de ayudar a todo el que necesite su conocimiento. Es alguien que se preparó para ofrecer lo que conoce, no solamente en la teoría, sino en la práctica. Está dispuesto a ofrecer su calidad, su aprendizaje,
sus horas invertidas de prácticas para poder salvar la vida a alguien. Hacen un compromiso ellos, en el cual comprometen ligar todo este conocimiento a la necesidad. Por eso Jesús, al llamarse médico de enfermos, está diciendo: yo estoy comprometido con los necesitados. Ustedes me dirán que son pecadores, pero para mí son gente necesitada, que necesita de lo que yo tengo. Y a los que me reciben, yo hago la obra. Es muy sencillo, pasa que nosotros lo complicamos, porque estamos un poquito limpios y ya queremos hablar y dar cátedra de lo que es la suciedad, cuando no nos damos cuenta que recién empezó la limpieza, todavía sigo sucio en algunas cosas. Porque este proceso es de toda la vida. Porque si ya estuviéramos listos, ya nos hubiéramos ido al cielo. Si ya no habría más nada que limpiarnos a nosotros, perfeccionarnos, iríamos al cielo. Ya no tendríamos nada que hacer. Dos cosas nos ligan a esta tierra. Una, el propósito de Dios en nosotros para la gente. Y dos, en que Dios todavía no terminó conmigo. Cuando esas cosas se cumplan, si es que yo no adelanto mi partida por no cuidar mi salud o un montón de cosas, no será el momento hasta que yo no termine esas dos cosas para irme al reino de los cielos. Por eso en esta hora quiero que usted tome estas primeras palabras, estos primeros minutos, y usted diga: ¿será que una de las cosas de las necesidades que tengo anotadas es algo que no recibo porque no estoy yendo detrás de la obra del Señor, sino que estoy yendo detrás de mis propios esfuerzos? Y no quiero entrar yo en provisiones materiales, no quiero entrar ahí, porque a veces la provisión material es mal interpretada. Yo me quiero enfocar principalmente en aquella provisión espiritual, que obviamente hace que lo material también tenga un resultado, hace que lo material pueda cuidarse, administrarse, multiplicarse o mejorar, pero principalmente todo empieza desde adentro, como estamos. Y hay provisiones espirituales que yo necesito, pero que intento edificarlas por mis esfuerzos. Necesito amor y busco amor en personas que no conocen a Dios. ¿Y qué me quiere decir eso, pastor? Que el que no conoce a Dios no puede tener amor, porque Dios es amor. Y el que no conoce a Dios no puede tener amor. Yo lo oía eso de un apóstol y decía: eso es verdad. Con razón hay tanta frustración de personas en relaciones, porque buscan el amor complementario en sus vidas, pero en gente que no conoce a Dios. Por lo tanto, la gente que no conoce a Dios no sabe lo que es el amor de verdad. Entonces, obviamente, hay un 99,99% que te va a fallar, porque si no conoce el amor de Dios, entonces el amor humano que tiene es egoísta. Entonces hay un 99% de garantía que te va a fallar en cuanto tenga que decidir entre vos y entre él, o entre vos y entre ella. Ha pasado siempre. A veces hay confesiones de matrimonios o relaciones que se rompen porque terminan hablando de una posición egoísta, que lo tenían que hacer, que tenían que pensar en ellos, que tenían que pensar en su tranquilidad, que el matrimonio no salió como pensaban. Siempre hablan desde un lado individual, no desde un punto de unidad con la persona. Entonces el amor humano, no esperemos mucho el amor humano, porque es así. Desde el tiempo en que el hombre empezó a vivir el amor que tiene, que es el amor filo, es el amor familiar, o el amor eros, que es el amor erótico, que tiene que ver más que nada con la atracción sexual. Siempre la persona se está buscando complacerse así. Por eso a veces preguntamos: ¿cómo puede ser que siendo su propio papá no tenga relación con su hijo, no tenga relación con su hija, o se lleve tan mal con la esposa, o al revés, la esposa se lleve mal con el esposo, no sea una madre amorosa o presente para los hijos? ¿Por qué será si salieron de ello, digamos? Porque hay un amor egoísta. Hay un amor que busca la propia complacencia. ¿Cuántos padres han dejado de hablar a los hijos o tratarlos amorosamente como venían tratándolos cuando el hijo no lo complació en algo? Por ejemplo, el padre puso esperanza que el hijo sea lo que él no pudo ser. Pónganle un deportista, pónganle un político, pónganle un profesional, lo que sea, una meta que él no pudo y proyectó en el hijo. Y el hijo no es que no lo hizo
porque le pasó lo mismo que el papá, sino porque tenía otra meta el hijo. Hay padres que no pueden perdonar a sus hijos por eso. Que no pueden aceptar cómo puede ser que el hijo lo trató de esa manera, ¿no? Se ponen en una posición víctima, ¿no? ¿Cómo puede ser que mi hijo no fue lo que yo quería que él sea? Y ahí es donde empezamos a ver conflictos de amores egoístas. O la madre que enojada con la hija porque quería que la hija se case con el pretendiente que a ella le parecía más conveniente. Y le importaba más la posición de la hija que la felicidad de la hija. Y por ahí la hija tuvo la valentía de no conceder a ese deseo de la madre y ser feliz con la persona que realmente amaba. Y madres que no aceptan esas relaciones y no hablan más a la hija y no participan de ese matrimonio, no participan de los nietos que nacen. Y vos decís, pero la madre fue la que la parió, fue la que la tuvo 9 meses. Dicen que hay un vínculo con las madres impresionante porque fueron 9 meses. ¿Y cómo puede ser que por no cumplir una expectativa que ella tenía es suficiente para no ser parte más del futuro? O las madres con los hijos. Bueno, tendríamos miles de ejemplos. ¿Por qué pasa eso? Porque el amor humano es egoísta. El amor humano es quejoso, si existe esa palabra. El amor humano siempre se queja cuando alguien no satisface lo que quiere. No importa que 1000 veces lo ayudó, la 1001 vez que no pudo, es suficiente para quejarse. Es suficiente para criticarlo. Es suficiente para levantarle calumnias e inventar. Y empezar a deducir, no me ayudó porque... empezar a deducir un montón de cosas. Por eso no esperemos demasiado de gente que no conoce a Dios, porque no podrá amarnos como esperamos, por más que quisiéramos que nos amen así. Porque solamente al conocer a Dios, el verdadero amor podrá nacer en nosotros y aprender la generosidad del amor de Dios y la disposición del amor de Dios. Para no entrar en ese tema, usted puede ver la descripción del amor de Dios en 1 Corintios 13. Y señálame personas que se comporten así. Yo le diré, ese conoce a Dios. Por ahí no tiene todas, pero muéstrame por lo menos una característica del amor de Dios en alguien. Alguien que no guarda rencor, alguien que no busca lo suyo, alguien que no se goza en la maldad, sino que se regocija en la justicia. Alguien que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Alguien que no deja de amar. Muéstreme una característica, le diré, de alguien que está conociendo a Dios. Y usted puede tener un mínimo de esperanza que va a amarlo correctamente porque está conociendo a Dios y Dios se está encargando de decirle cómo hay que amar. Por eso a veces caemos en consejos carnales que lo disfrazamos de espiritualidad al decir, Dios no elige parejas, así que el que te gusta, conquistalo y casate. Pero a veces digo, ¿solamente importa el físico? Hasta ahí. ¿Importa la juventud que tienen? ¿Solamente importan las promesas o proyectos que dicen que van a tener? Ponele que se frustre algo, se frustre alguna de esas cosas. Se frustre uno de los propósitos, la casa. Por ahí la casa se retrasa 10 años más. Por ahí el auto se retrasa 10 años más. Por ahí el barrio donde querían vivir tienen que esperar 15 años para poder ir a ese lugar y tienen que vivir en otro lado. Ponele que las promesas, esas promesas se retrasen un tiempo. Si solamente los unía las promesas, ese matrimonio va a tener problemas durante los 15 años que puedan llegar a cumplir una promesa. ¿De verdad vale? ¿Es suficiente para casarse esas cosas, lo físico? Y si ponerle que en un año la persona se descuidó físicamente y engordó y ya no es la figura que tenía, ya está, se terminó el matrimonio. ¿Nos damos cuenta que lo que nosotros decimos que es suficiente para casarse, a la hora de la balanza, al lado del verdadero amor, le falta muchísimo peso todavía? Entonces ahí donde la gente aconseja carnalmente disfrazado de espiritualidad y meten a futuros matrimonios bajo la guillotina de la apariencia y no de la genuinidad. No importa solamente el físico, es importante, pero no es el 100% de importancia.
Es importante muchas cosas que son pequeñas fracciones que suman y ni siquiera alcanzan la mitad de la importancia para casarse. Llámese belleza, llámese casa, llámese auto, llámese barrio, llámese posición financiera, llámese proyectos que tengan. Sí, parecen muchos requisitos que juntos alcanzarán un 10% de la relevancia para casarse. Lo demás lo llena el verdadero amor. Porque si algo de esos puntos se frustra o se retrasa, el verdadero amor será un peso más que suficiente para no desviar la balanza a una crisis, a un divorcio, a un adulterio o a un maltrato. Si hay un verdadero amor, si una de las otras partes no alcanza a cumplirse en el tiempo que se dijo, el verdadero amor lo soportará, lo esperará y creerá que se puede lograr. Pero cuando no hay verdadero amor porque no se conoce a Dios, el mínimo de retraso y falla en esas fracciones de 10% es suficiente para divorciarse en algunos. Es suficiente para maltratarse en la relación. Es suficiente para criticarse con sus propios familiares o que su propia familia los tengan de una imagen y el marido o la esposa no lo defiende porque está enojado que no se cumplió la promesa. Por eso los que están casados vayan a conocer a Dios para amarse de verdad y dejen de andar peleando por retraso de cosas que se pueden hacer en un futuro cercano, porque si el verdadero amor está en tu corazón, vas a ver cómo es suficiente para seguir hacia adelante y alcanzar las cosas que tengan. Y los que están por casarse, dedíquense a conocer a Dios y su amor para cuando se unan tengan todo el peso necesario para soportar las cosas que tendrán que enfrentar juntos. El verdadero amor de Dios es lo que garantiza la petición del pastor que casa, que lo que Dios ha unido no separe. Como es, dígalo del otro lado de la casa, recuerda el día que se casó, lo que Dios ha unido no lo separe. ¿Y qué hombre? A veces cuando decimos hombre decimos el tercero, no, a veces no es el pata de lana, discúlpenme la expresión. A veces el hombre es el amor humano que pueden tener, lo que los puede separar. Lo que Dios unió en su amor, que se mantenga unido por su amor. Eso depende de cuántos ustedes conozcan a Dios. Ah, pastor, ¿por qué usted me pinchó el globo? Y si te lo pinché, gloria a Dios, porque significa que todos los requisitos que estaban viendo para casarse no era suficiente, que te hace falta el verdadero amor de Dios en tu corazón y en el de la pareja, para poder soportar las cosas que vendrán. No por algo la Biblia dice que mejor son dos que uno solo, y nos pone ejemplos de luchar juntos, de resistir juntos y de dormir juntos. No pone ejemplos poéticos, pone ejemplos de dice tendrán que enfrentarse a cosas juntos. Y si hay amor humano, por más que sean dos, seguirán siendo dos. No serán uno. No sé a quién le estaré hablando, pero bueno, espero que igual pueda casar a alguien el día de mañana. Porque cuando les tenga que decir que lo que Dios unió no separa el hombre, si escucharon este mensaje sabrán que ese hombre pueden ser ellos mismos si no conocen el amor de Dios. Qué tremendo para empezar así este mensaje. Pero bueno, pero ya es un requisito de transformación. No se dejen aconsejar por gente que se casaron solamente por lo que veían y no por el amor que estaba dentro de ellos. No quiero meterme en ese tema, pero hay muchas decepciones matrimoniales. Muchas decepciones. Sapos que no se volvieron príncipes al final. Sapos que no se volvieron príncipes y sobre princesas medianoches eternas que nunca cambiaron. Tocó el que vio la Cenicienta entenderá la parábola. Tocó en la medianoche y la princesa desapareció y nunca más volvió. El carro se volvió calabaza y los caballos ratones. Algunas princesas tienen la medianoche eterna sobre sus cabezas y hay sapos que jamás se convirtieron en príncipes porque si no está el verdadero amor no pueden ser transformados. Parábola de Disney versión cristiana. Ahora, ¿cuál es el lugar de la transformación que venimos hablando? El lugar de la transformación
esa transformación tan deseada, pero que solamente es accesible para aquel que cree la importancia que tiene el vínculo con la paternidad de Dios. Aquel que crea que la paternidad de Dios es necesaria, es importante, es alguien que puede ver ese lugar como un lugar importante. Posiblemente toda persona al entrar a este lugar transformador aprende a vincularse con Dios bajo la interpretación correcta. ¿Cuál es esa interpretación? Una relación de padre con hijo y de hijo con padre. Una vez oí a un pastor decir que Dios le dijo algo y dice que este pastor se crió sin una figura paterna, se crió con la mamá solo, y por eso él dice que no le fue difícil ver a Dios como papá porque nunca tuvo un papá. Entonces no le fue difícil tomarlo porque él quería un papá. Pero dice que un momento Dios le habla y le dice: hijo, ya como que me disfrutaste muchísimo como papá. O sea, de verdad soy tu papá, me aceptaste como papá. Pero quiero decirte algo, le dice. Le dice: quiero que sepas que así como vos sos mi hijo y sos mío, yo también soy tuyo, le dijo. Entonces, como hijo te portaste muy bien, me das todo. Pero ahora quiero que también disfrutes de mí, porque como vos sos mío, yo también soy tuyo. Y esas son cosas, la interpretación de esa relación es lo que hace a la gente tener seguridad. De decir: sirvo a Dios, congrego con la familia de fe, oro a mi Padre, le creo a sus promesas, participo en las finanzas, evangelizo, predico a los que puedo, cuento mi testimonio, me relaciono con la gente desde el lugar como Cristo se relaciona conmigo. Pero también fuera de todo eso, Dios es tanto mío como yo soy de Él, porque Él me dio acceso a ese vínculo. O sea que como Él puede pedirme a mí cosas, Él también me permite a mí pedirle cosas a Él. Y entonces esa interpretación es lo que a la gente le da seguridad. ¿Y cuál es la seguridad? Que me pueden envidiar lo que tengo y me lo pueden intentar quitar. Llámese José con sus hermanos. Pero lo que Dios me dio no me lo quita el hombre. Porque lo que Dios me da viene del vínculo con Él. El hombre podrá quitarme el resultado de mi relación con Dios, pero no podrá quitarme la relación con Dios. Porque no existe hombre que pueda subir delante de Dios y decirle a Dios que rompa el vínculo conmigo. Porque si un hombre subiera y le diría a Dios en un enojo conmigo: rompe la relación con Él, porque Él me cae mal, o porque no me gusta que tenga tantas cosas porque no se lo merece, Dios señalará a su propio hijo y le dirá: la causa de mi relación con este muchacho con el cual vos te enojás es mi hijo. Y como Él ama a mi hijo, yo lo amo a Él y lo recibo como hijo. ¿Por qué tendría que romper el vínculo con alguien que valora el sacrificio de mi hijo? Diría Dios. Permítame hacer parábolas con este mensaje para darle un entendimiento. Y acá es donde entra una enseñanza. ¿Por qué caigo en el error satánico de creer que mi queja delante de Dios por un hermano mío hará que Dios rompa el vínculo con él? ¿Por qué creemos que decirle a Dios lo mal que me cae alguien, o decirle a Dios, quejarme de alguien, o en mi consideración dudar que alguien tiene la bendición de Dios, hará posible que yo rompa el vínculo con Él? Cuando en realidad lo que se está mostrando en ese panorama, quien está pronto a romper el vínculo con Dios es la persona que se está quejando, porque dejó de complacerse en Él. Por lo tanto, tiene tiempo para envidiar, para pelear, para criticar a sus hermanos. Él está en el riesgo de romper el vínculo, porque dejó de recordar el valor y la persona en la cual pueden tener el vínculo con Dios, que es Jesús. Entonces, cuando una persona está delante de Dios así y se quejan y dicen Dios y un montón de cosas que podrán decir, yo me pregunto de corazón: el Padre
diciendo, pero ¿qué querés que haga yo? ¿Que le quite lo que tiene? Y yo, permítame, tengo la imaginación, permítame que recree una escena así, que Dios le diga, ¿sabés cuál fue la última persona que me vino a pedir que quite mi bendición sobre alguien? Satanás sobre Job. ¿Quién te mandó a vos a pedirme esto? ¿Quién influenció tu corazón para que te presente delante de tu Padre a pedirme que quite la bendición sobre un hermano? ¿Quién te mandó? ¿Quién te sedujo el corazón para creer que había una mínima posibilidad de que yo lo quite? Y Dios le explicaría al individuo le diría, ¿sabés que yo no obedecí la voz de Satanás? Yo no quité a Job mi cuidado por pedido de Satanás, porque eso me haría siervo del diablo. ¿Sabés por qué lo hice? Porque yo sabía que aunque le quite las cosas a Job, no se rompería el vínculo. Y lo que parecía perderse, volvería a aparecer. Yo no obedecí a Satanás. A Satanás le demostré el testimonio de alguien que tiene vínculo conmigo. Porque aunque Dios permitió que Satanás tocare las posesiones, le puso una restricción y le dijo, no lo tocarás a él. Y vemos 42 capítulos de Job, en que aunque Job tuvo momentos de altos y bajos en el relato, no se rompió el vínculo porque Dios le habló. Y le mandó a los metidos de los amigos que se metieron en el vínculo entre Dios y Job a decirles, ustedes le van a llevar dones, regalos a Job, para que él me pida a mí que yo a ustedes los perdone. Y encima después de eso Dios le devuelve el doble a Job de lo que tenía. Y Job vivió y disfrutó lo doble que Dios le dio. Ya no se conoció de Job que vuelva a ser tocado de esa manera. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué fue posible? Porque el vínculo no se rompió. Entonces cuando hay gente que deja de entrar al lugar de la transformación, empieza a demandar y a cuestionar cosas, hasta deseando que Dios quite la bendición sobre uno, o que Dios quite su amor sobre alguien, o que Dios rompa el vínculo sobre alguien, y esa persona no se da cuenta que en su enojo está siendo seducido por el enemigo a pedir esas cosas, porque el único que lo pidió fue el diablo. Por eso en un momento dos discípulos de Jesús dicen una frase que quizás nosotros la tomamos normal, como diciendo, bueno, ¿quién nos reaccionaría así? No lo reciben en Samaria, en una ciudad de Samaria no lo reciben para quedarse a hospedar, para poder continuar a Jerusalén. Entonces se quedan a las afueras. Y estos dos discípulos jóvenes, los cuales eran Juan y su hermano Santiago, conociendo el poder que estaban pudiendo tener, van y le aconsejan a Jesús o le dan una consideración diciendo, Señor, ¿no quieres que pidamos fuego del cielo y que caiga sobre estos samaritanos? Y Jesús los mira diciendo y los reprende diciéndoles, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Qué significa esa frase? El poder que ellos tenían o que Jesús le empezaba a confiar era del espíritu, pero la petición que tenían no era del espíritu, era del demonio. Entonces Jesús le dice, ustedes no saben ni siquiera de qué espíritu son, porque el poder que les confía es del Espíritu Santo,
pero la petición no es del Espíritu Santo. Entonces hay gente que cree mucho en el poder, pero las peticiones que hacen no son del Espíritu Santo, son de Satanás. Y ahí donde Jesús, no sé cuántas veces habrá repetido en la historia la misma frase, quizás con distintas palabras, pero a todos que actuamos así nos diría: ustedes no saben ni de qué espíritu son. Todavía no saben a cuál sirven, porque uno le da poder, pero otro lo seduce a vengarse. Uno le da poder, le da autoridad, les ven las posibilidades que pueden hacer, pero otro lo seduce a pagar mal. Entonces, como veo que todavía están en una tirantez porque no saben a cuál de los dos ser fiel, les digo, ustedes no saben qué espíritus son. Ustedes son hijos del trueno. Un trueno muestra poder, ¿no? Un trueno, la explosión de un trueno, la electricidad que carga eso, la violencia que carga eso. Pero pregúntenme, nos preguntamos juntos, ¿hace falta en la lluvia los truenos? Porque el agua, bueno, es necesaria para regar la tierra. Hay lugares que necesitan que caiga la lluvia. Pero pregúntenme, ¿qué necesidad hay de los truenos? ¿Qué aporte da el trueno a la tierra? Así como algunos tienen el poder del Espíritu, pero no se entiende la necesidad de sus quejas. Como algunos tienen el poder del Espíritu y no se entienden el celo que tienen por otro. Hijos del trueno tienen poder, pero hay cosas que muestran que no se entiende para qué. Pastor, ¿cómo me quito todo eso? Y yo espero que usted me entienda las parábolas y no estén diciendo yo no soy hijo del trueno, yo no pido esas cosas, porque usted no puede pedirle exactamente como ellos pidieron, pero pueden tener el mismo patrón con distintas palabras. ¿Sí? Y leamos lo que pasa en el lugar íntimo, porque el lugar al que me refiero que transformas es la habitación privada, es estar a solas con su presencia. Y en Mateo 6, versos 5 al 6, pasó rápido la hora. Mateo 6, versos 5 al 6, en la versión El Mensaje, dice así: ora con sencillez, y cuando vengas ante Dios, tampoco conviertas eso en una producción teatral. Todas estas personas haciendo un espectáculo regular con sus oraciones, esperando 15 minutos de fama. ¿Crees que Dios se sienta en un palco? Esto es lo que quiero que hagas, hablando Jesús. Encuentra un lugar tranquilo y apartado para que no te sientas tentado a hacer un juego de roles ante Dios. Esté allí de la manera más simple y honesta que pueda. El enfoque cambiará de usted hacia Dios y comenzará a sentir su gracia. Interesante esta traducción es que nos dice algo. No tomes la oración como una hora de actuación. No tomes la oración como un momento o unos minutos o el tiempo que pases ahí como si fuera tu monólogo del día. Como si fuera tu momento de fama del día. Vieron que hay gente que sale de orar del lugar secreto y dice: yo hablé con Dios. Estuve cara a cara con Él. Y no sé qué cara le mostró porque no se nota después en la actitud que tienen. Salen como los artistas salen del teatro esperando que gente se saque foto con ellos. Salen como diciendo: qué espiritual que soy. Tuve media hora y las media hora arrodillado, la rodilla contra el piso. Qué santo que soy. Y interpretan su vida espiritual por sus esfuerzos y no por la obra de Jesús. ¿A quién considera Dios? A alguien que finge. ¿A quién considera Dios que opera con hipocresía? ¿A quién considera Dios que no es sincero delante de Él? A aquel que busca hablarle a Dios,
por sus propias obras y no por la de Jesús. Mírame que soy fulano. Mírame que hago esto. Mírame lo que estoy dispuesto o estuve dispuesto a hacer. Y en ningún momento, que ustedes son sus testimonios con Dios, pueden decirlo, pero en ningún momento aparece la obra de Jesús. En ningún momento aparece el vínculo con el Padre, que es Jesús, sino que ya son ellos los obradores de cosas. Y pierden el tiempo hablando más sobre sí mismos, o hablando, como hablábamos hace unos minutos, quejándonos de cosas, y no desde el lugar de la transformación, que es el vínculo con el Padre por la obra de Jesús. Por eso tienen años de entrar a orar, pero no se transforman. Tienen años de hacer súplicas a Dios, pero su carácter no es transformado, su temperamento no es transformado, su mentalidad no es transformada. Hablan de las situaciones, las describen, sacan textos bíblicos donde consideran que Dios tiene que responder a través de ellos, que están muy bien, pero al fin y al cabo el lugar secreto es para relacionarte con Dios por la obra de Jesús. Desde ese lugar uno puede pedir al Padre. Sí, se puede pedir, sí, pero solamente desde el lugar de Jesús. Desde el vínculo que es Cristo, desde ese lugar. Jesús le dice a sus discípulos: aún no han pedido nada en mi nombre, pidan en mi nombre y el Padre les dará. ¿Qué significa en mi nombre? No solamente decir el nombre de Jesús. En mi nombre significa en el lugar que Él nos dio, la posición que Él nos dio y a través del vínculo que Él hace posible. Desde ese lugar pidan al Padre y el Padre les va a dar. Pero si no estoy en ese lugar pidiendo al Padre y estoy en mi propio lugar o mi propio molde, el Padre no responde ahí. El Padre responde en el lugar de Jesús. Jesús se fue al cielo. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? Él volverá en su segundo regreso. Él dio su espíritu a los creyentes. ¿Para qué? Para que tomemos el lugar que Él dejó en la tierra. Cuando nos relacionamos con el Padre desde el lugar que Jesús nos heredó en la tierra, es cuando el Padre responde. ¿Cuál es ese lugar, pastor? El vínculo. El vínculo con el Padre. El vínculo. Su amor. Su promesa. Su gracia. Su gracia que te dice algo: hijo, no intentes convencerme por tus capacidades, porque ya estoy convencido por la obra de Jesús. Vieron que a veces nosotros pecamos intentando decirle a Dios por qué debiera ayudarnos. Cuando el Padre dice: mira, hijo, no intentes convencerme por lo que haces. Yo ya estoy convencido por lo que hizo mi Hijo Jesús. Él ya complació mi corazón a un nivel tan pleno que yo estoy dispuesto a responder a los que están en su lugar, en su posición de hijo. No sé si usted me está entendiendo o si lo compliqué demasiado, pero es ahí en el lugar. Si usted intenta convencer a Dios por sus obras, Dios no responde por eso. Porque nadie se gloriará delante de Dios. Dios responde en la obra que ya le dio gloria a Él, que es Jesús. Desde ese lugar es donde Dios derramará todo. Y le digo esto porque al finalizar esta parte, para ministrarles, contaré un testimonio de hoy en la tarde, donde el Señor me enseñó algo que tuve que aplicar. Ahora, para finalizar y finalizando, ¿por qué la habitación a solas con Dios es el lugar de la transformación? Porque ese lugar representa la gestación de un hijo en el vientre. Ese lugar a solas, en el secreto, representa el vientre de una madre gestando a un hijo. Y un hijo que es gestado, lo único que tiene que hacer es dejarse formar. No está el bebé afanado porque tiene que extenderse el brazo derecho. No está afanado porque se le tiene que crear el intestino grueso.
El bebé simplemente está ahí y las cosas van siendo formadas día a día, paso a paso, según el diseño de Dios. Alguien que está en gestación solamente debe dejarse formar. Tienen que dejar que la obra del Señor sea sobre él. Parece sencillo, pero nosotros la complicamos tanto cuando queremos sugerirle a Dios cómo formarnos. Creo que hay un texto en la Biblia que dice que ¿acaso le dirá el barro al alfarero cómo tiene que hacerlo? ¿Acaso nosotros podemos decirle a Dios cómo debe nosotros formar? No existe eso. Pero esta convicción que se forma en el lugar secreto, de decir, estoy siendo formado por Dios, me dejo formar, estoy dispuesto. La ansiedad y el afán se oponen, porque el afán y la ansiedad le dicen algo. Le dicen, con lo que tenés no alcanza, necesitas más. Entonces te ponen una necesidad de apurarte, ¿no? Y empezás a quitarte los elementos que Dios te quiere dar y empezás a manotear lo que hay ya hechos para intentar estar un poco terminado y hacer las cosas. Y adelantar los partos generalmente provocan un riesgo a la vida. Hay muchos bebés que nacen a los 7 meses, 8 meses, son salvados, pero que provocar el parto antes de tiempo pone en riesgo la vida. Hoy en día con la medicina quizás el riesgo es muy poco, pero sigue habiendo una línea de riesgo, porque tienen que llegar a término para tener tranquilidad. Pero cuando se apura el parto, antes de tiempo, primero la madre no está preparada porque está confiada que llegará a término, no está preparada la casa, porque siempre estamos con que una semana antes terminamos el cuartito del bebé, una semana antes le compramos la cosita al bebé, entonces si se adelanta 2 meses antes, ni siquiera el cuarto está terminado. Entonces hay un montón de cosas que no están preparadas para él. ¿Y qué provocan? Afán, ansiedad, preocupación, miedo, riesgo. Y eso pasa con la gente cuando se deja formar. Entran en ese estado. Apuran las cosas y entran a un ritmo de afán, preocupación, riesgo, miedo. Pero cuando yo me rindo al Señor, me dejo formar, me es dado el descanso de su presencia. Y eso me estimula algo en el corazón. ¿Me estimula qué? Una convicción que me dice esto. Su presencia es todo lo que necesito y Él tiene cuidado de mí. Eso a mí me hace no apurar el tiempo, sino seguir siendo formado. Por eso necesitamos ser corregidos al entrar al lugar de transformación. No necesito aparentar nada, pero sí necesito confesar todo. Lo vuelvo a decir, no necesito aparentar nada, pero sí necesito confesarlo todo. De ahí es donde empieza ese vínculo de confianza. Entonces el enfoque a Dios cambia mi corazón y tengo un enfoque desde un corazón sincero hacia Él. Entonces, regresando al punto anterior, el lugar de la transformación es el lugar a solas con Dios porque representa la gestación de una persona en lo secreto. Esta gestación es algo continuo, porque cuando algo está formado, entonces es sacado a la luz. Y el Espíritu Santo, cuando saca algo a la luz de alguien, es porque ya se formó, pero ahora está listo para desarrollarse, que es otra etapa. Está listo, pero ahora hay que perfeccionarse. Pero siempre tendríamos que estar en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay cosas que el Espíritu tiene que tratar con nosotros. Hay cosas que tienen que continuar esa transformación, continuar esa formación, continuar esa corrección, continuar esa liberación, continuar esa libertad y todo lo que el Espíritu hace. Entonces, para terminar, quiero compartirles el Salmo 139, 14 al 18 en la versión de Voice, que confirma todo lo que hablamos antes del lugar de la gestación. Dice así: te ofreceré mi corazón agradecido, porque soy tu creación única, llena de asombro y temor. Has abordado hasta el más mínimo detalle con excelencia. Tus obras son maravillosas. Llevo este conocimiento profundamente dentro de mi alma. Tú ves todas las cosas. Nada de mí te está oculto mientras tomaba forma en secreto, cuidadosamente elaborado en el corazón de la tierra antes de que yo naciera de su vientre. Tú ves todas las cosas. Me viste crecer, cambiar en el vientre de mi madre. Cada detalle de mi vida ya estaba escrito en tu libro. Tú estableciste la duración de mi vida antes de que yo pudiera probar su dulzura.
Tus pensamientos y planes me son tesoros, oh Dios. Aprecio a todos y cada uno de ellos. ¡Qué gran alcance! ¡Cuántos en número! Si pudiera contar cada uno de ellos, serían más que todos los granos de arena de la tierra. Su número es inconcebible. Incluso cuando me despierto, sigo estando cerca de ti. Este salmo describe el proceso y el cuidado paterno de Dios en cada detalle de lo que Él está diseñando sobre alguien. El salmista, inspirado bajo el Espíritu, representa la gestación de un bebé en el vientre de su madre, como Dios forma también a un hombre de Él, a una mujer de Él. Cómo cuida cada detalle, cómo entiende que cada desafío o proceso es necesario para crecer algo, para madurar algo. Quiero que entiendas, te grabes esta convicción en el corazón. El proceso, las pruebas, los desafíos pueden ser fuertes, pero algo tenés que saber. Dios tiene cuidado de mí en medio de ellos, porque Dios los tiene totalmente bajo su control. Es un control minucioso. Él sabe el por qué lo permite. Él sabe que eso no te va a abortar. Eso te va a hacer avanzar hacia el parto. Eso te va a hacer avanzar hacia el alumbramiento. Hay cosas que afectan para abortar, sí. Tristemente hay embarazo de mujeres, cosas que pasan que hacen abortar. Pero estas cosas no abortan, sino que estas cosas que Dios permiten es para que te lleven al tiempo del alumbramiento. Cuando el Espíritu hace nacer algo en ti, es porque fue formado en lo secreto y ahora se va a desarrollar en lo público. Quiero decirle algo a los que Dios le permitió ya poseer la primera parte de la promesa, un ministerio, un servicio, una empresa, lo que sea, aunque sea un matrimonio, aunque sea un hijo. Esas cosas ya vinieron a luz. ¿Por qué? Porque fueron formadas en lo secreto, pero ahora que son públicos, te dice el Espíritu de Dios, ahora tienen que perfeccionarse, ahora tienen que desarrollarse. Y así como fue formado en lo secreto por mí, tiene que ser desarrollado en lo público también por mí. No abandones mi palabra que te formó en secreto cuando ahora te toca estar en público. No abandones mi dependencia en lo secreto que te formó ahora que estás en público. No me dé la espalda como no me la diste en lo secreto cuando te formaba. No me la des ahora que estás en público. Si mantenés tu corazón hacia mí, lo que te formé se va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esa frase hasta el día de Jesucristo? Significa que hasta que Cristo venga, eso que el Espíritu me confió se madurará, se perfeccionará, crecerá, aumentará de una forma indetenible, porque mi corazón sigue estando con Él en el lugar secreto. Sigo dependiendo de Él y diciendo, Él tiene cuidado de mí. Quiero que preparen la adoración ya para adorar unos minutos. Pero te quiero contar este testimonio. Si quieren, pónganla de fondo, suavecito, despacito. Hoy en la tarde, cuando oraba al Señor, hay un momento en donde sentía que hablaba y nada pasaba. Sentía como que estaba hablando y donde sentís que estás hablando, pero que no es necesario hablar. Entonces hablaba el Señor, oraba, usaba el don de las lenguas y parecía que no cambiaba nada. Pero en un momento me viene una palabra de corazón que me dice, no hables, descansa, ríndete. Entonces dejo de hablar y me postro en el piso. Y el Espíritu Santo me ministraba diciéndome, hay momentos donde no tenés que hablar, tenés que aprender a descansar. Y me dijo algo el Espíritu Santo que me asombró. Yo estaba pidiéndole a Dios cosas. ¿Y sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? Estabas hablándome con preocupación, me dijo. Estaba pidiéndome cosas preocupado. Quiero que disfrutes, descansa. Y entonces me vino una palabra del corazón que me dice, solamente confesame la necesidad y yo lo voy a hacer. Y me dediqué esos minutos
a confesarle y a describirle a Dios necesidades de las personas, enfermedades, síntomas del cuerpo, necesidad de salvación, necesidad de misericordia, necesidad sobre la salud. Empecé a describirle porque sentía esa llamada. Solamente describíme la necesidad. Yo lo voy a hacer. Pero me impactó cuando él me dijo, me estabas hablando preocupado. Y cuando me dice eso, medité y dije, es verdad. Yo le pedí a Dios cosas, pero estaba preocupado pensando cómo iban a ser. Yo me dijo, describime la necesidad que la voy a hacer. Y por eso te comparto esto, para que lo hagas ahora. Posiblemente muchos de ustedes han estado como estuve yo en la tarde de hoy, pidiendo pero preocupado, pidiendo pero pensando cómo será. Y el Señor nos dice juntos, describime la situación, describime qué es lo que necesitas y descansa en mí, porque lo voy a hacer. Lo voy a hacer, te quiero decir, Dios lo va a hacer. Si tomas esta posición de Jesús, de confiar en su obra y no en las nuestras, el Señor las hará. Descríbele las imposibilidades financieras, problemas matrimoniales, temores sobre los hijos, lo que sea. Pídele al Señor, descríbele, pero no haga más nada. Descríbele y dile, Señor, esto está en tus manos. Esto está en tus manos. Y confía en el lugar que Jesús nos dio. El Padre lo hará. Adoremos unos minutos, levantemos un poco la adoración. Adora el nombre de Jesús. Ah, Señor Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud de vida. Espíritu Santo, derrámate en cada uno. En tu presencia, dulce compañía. Repite la oración. En tu presencia, plenitud de gozo, plenitud de vida. En tu presencia lo encuentro todo, dulce compañía. En tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud de vida. Todo aquí en tu presencia. Que se eleve la fe del corazón. En tu presencia. Que se eleve el vínculo con la paternidad de Dios. No debes preocuparte cómo lo hará, pero sí confiesa todas tus necesidades. Confiesa todo lo que Dios necesita hacer. Confiésale. La salvación se desata en la confesión de la boca, con un corazón que cree que Dios es poderoso para hacerlo. Díselo. Enfermedades, confiésale enfermedades. Confiésale situaciones económicas. Confiésales amenazas, peligros, temores. Confiésale acusaciones falsas. Confiésale proyectos. Confiésale matrimonios. Confiésale noviazgo. Confiésale crianza de los hijos. Confiésale y descansa en su presencia. Hay un lugar. Tú tienes el control. Te lo entrego todo, todo, todo. Te entrego todo. Entrego mi familia. Entrego toda preocupación. Entrego todo a tus pies. A los pies del Maestro. Recibe descanso por la presencia. Aleluya. Recibe descanso por la presencia. Por nada me afanaré. Perdóname, Señor, por correr detrás de mis esfuerzos y obras. Dependo de la obra de Jesús. A ese lugar de paz. Por nada me afanaré.
Te entrego el control. Hay un lugar de paz. Entrégale el control al Por Señor. nada me afadaré. Describe las En necesidades ti solo y te solamente entrego el control, espera. te lo entrego Espera. todo. Hay Adóralo. un lugar de Adora al Señor. Sharabakatarabakendarabazitarabakanda. Sé transformado en el espíritu de tu mente. descanso en tu presencia. Descanso en tu presencia. Deséalo a Él y a su obra, Todo está y las cosas serán concedidas. donde todo Siento muy fuerte en mi corazón. Deséalo a Él y a su obra, en tu presencia. y las cosas serán hechas. Descanso en tu presencia. Deséalo a Él Donde todo está y a su obra. donde Oh. todo está. Esta frase de la canción es Hay personas en profecía este para ti. lugar que tienen que declarar eso. Descanso Esta en tu frase presencia. es profecía para ti. Descanso en tu presencia. Descansa en Él. Él es Dios. Él es Dios. Ya todo está hecho. Dilo. Descanso en tu presencia. Descanso en tu presencia. Dilo. Confiésalo. Donde todo está hecho. Donde todo es completo. Confiésalo. Descanso en tu presencia. Se te elevará la fe hacia el Señor. Descanso en tu presencia. Todo está completo en tu presencia. Todo está completo en tu presencia. Oh, no temeré, no temeré. Oh, descansaré en tu presencia. Descansaré en tu presencia. Aleluya. Donde todo es completo. Adórale en espíritu. Oh, Él está llenándote de paz en este Atráelos a ese lugar. Está hecho, está completo, está hecho, está completo. Aleluya. Sanidad a los enfermos, provisión financiera, restauración matrimonial, salvación de la familia y de los hijos, porque en Él todo está hecho, todo está completo. Entra a ese lugar y descansa de tu afán y tu preocupación. Aleluya. Todo está hecho. Donde todo es completo. Descanso en tu presencia. Descanso en tu presencia. Donde todo está hecho. Donde todo es completo. Cántalo, pueblo, cántalo, dile. Descanso en tu Descanso en tu presencia, donde todo está hecho, donde todo es completo. Decláralo, cántalo. Descansamos en ti, descansamos en ti, Padre, confiamos en ti. Descanso en tu presencia, descanso en tu presencia, donde todo está hecho, donde todo es completo. Descanso en tu presencia, donde todo está hecho, donde todo es completo. Descanso en tu presencia, donde todo está hecho, donde todo es completo. Descanso en tu presencia, descanso en tu presencia, donde todo está hecho, donde todo es completo. Ahora un minuto más. Ya estamos despidiendo. Sharabakandalabashita. Kinderebe Shandarabakanda. Yo no sé usted, pero yo siento un refrescar sobre mi alma.
sobre mi espíritu. Siento gozo, si podría definir la sensación es gozo. Siento un refrescar sobre mi alma, una alegría que me corre por dentro. Siento como que pudiéramos pedir cualquier cosa y será hecho. Señor, sana las enfermedades, quita el azote del cuerpo, dolores de hueso, problemas en los huesos, ¿cómo se dice? Coyuntura, articulaciones, dolores de espalda, cintura, nervio ciático, problemas en la vista, en el oído. Oh, Shererebekanda. Shirarababakatarabasitarabakanda. Shererebekanda. Hay cosas que pueden pasar ahora. Siento su presencia fluyendo como algo fresco que sale, como no sé cómo explicarlo. Solamente cree, descansa en su obra. Y hablo en este tono porque siento respeto por su presencia. Siento respeto por su presencia. Maravilloso Jesús. Espíritu Santo, llena los hogares con esta presencia. Haya corazones que crean el mensaje. Y ese lugar secreto se le vuelva el lugar del descanso. Sea elevada la vara de la fe, de la confianza. Provisiones milagrosas, cosecha de las siembras financieras, sean sobre tus alacenas, sea sobre las arcas de tu casa. Las injusticias, las calumnias, las amenazas, los peligros. Ve la justicia de Dios. Ve el socorro de Dios en medio del peligro. Ve a Dios haciéndolo. Ve a Dios haciéndolo, pero descansa en Él. No vaya detrás de tu propia obra. Anhela y busca su obra. Dice el Salmo, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Podría aplicarlo de esta manera. Es como si Dios diera aliento, como si Dios soplara y provocara vida nuevamente. Vuelvo a repetir lo de Job. Por causa que el vínculo no se rompió, todo volvió a aparecer al doble. Señor, tú nos das vida en Jesús. Y ese aliento de vida entre y renueve el entendimiento a una relación de descanso, de confesión y de amor con tu presencia. Señor, no tenemos que hacer nada, solo creer. De acá, de este punto en adelante, se abre una puerta de milagros. Se abre una puerta del obrar de Dios.
porque esta relación no se terminará por un mes. Esta relación es un acceso con Él. Esta es una oportunidad de ver desde aquí en adelante el obrar de Dios, los milagros de Dios. Esa convicción que dice, seré ayudado por Él. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Espíritu Santo se encargará de añadir a tu corazón lo que esta palabra ministra. Te dará entendimiento y acceso si estás en la posición que Jesús nos dio, hijo de Dios. Nos encontramos mañana a las 7 de la tarde en la reunión de oración e intercesión. Tenga ahí sus peticiones. Y mientras oramos, usted puede decirle, Señor, confío en que tú harás algo. Descanso en ti. Y veamos el obrar de Dios. Y el domingo, nuevamente nuestro apóstol estará en casa ministrándonos. Nos encontraremos presencialmente. Y deseo con milagros frescos. Dios los bendiga. Que mi vida sea para ti. La melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de placer, amado Rey. Vengo a descansar en ti. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí. Mientras te canto, te amo, Rey. Vengo a descansar en ti. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí. Mientras te canto, te amo, mi Rey. Quédate conmigo. Rey, que mi vida sea para ti. La melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de placer, amado Rey. Ven a descansar en mí. No tengo nada para pedir,
Solo quiero que te quedes aquí mientras te canto, te amo, Rey. Ven a descansar en mí. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí mientras te canto, te amo. Ven a descansar en mí, mientras descanso en ti. Te amo, y no quiero nada a cambio, simplemente te amo, te amo, te amo, te amo, y no quiero nada a cambio, simplemente te amo, te amo, te amo, te amo. Entramos en tu descanso y te podemos ver, podemos contemplar la hermosura de tu persona en este lugar. Ponemos nuestra mirada en lo eterno y sacamos nuestra visión de lo pasajero. Anclamos nuestro corazón a la eternidad, a lo que dura para siempre. Y te amamos, Rey. Y te amamos, Rey. Y te amamos, Rey. Nos sentamos en tu regazo, podemos sentir tu abrazo. En tu reposo, entramos en tu descanso. Y te amamos, Rey. Te amo, Rey. Te amo, Rey. Jesús, eternamente. Te amo, Rey, te amo, Rey, Jesús, eternamente. Te amo, Rey, te amo, Rey, Jesús, Entren en mi reposo, dice el Señor, te estoy esperando. Estén quietos y sepan que soy Dios. Seré exaltado en las naciones, solo descansa